Pero el circuito también tiene dos escuelas de pilotaje que están representadas aquí por sus dos directores, además de que la evolución de las dos escuelas de pilotaje, ahora hay un centro de alto rendimiento donde Nerea está ahora siendo parte de la primera jornada. Nosotros entrenamos de lunes a viernes, estamos allí internos y entrenamos tanto físico como mental. Entrenamos también dos días con el kart, ahí en el circuit. Desde mi punto de vista es una oportunidad buenísima para todos los pilotos. Yo como persona aprendo muchísimo, he mejorado y he aprendido a valorar las cosas. Una cosa muy buena también es que pues, todos los deportistas de élite que están allí están en la misma situación que tú, entonces te pones en su lugar y ves que también tienen objetivos como tú. En la Cuna de Campeones siempre he corrido becado, ¿no? Gracias a ellos, pues, en gran parte estoy aquí porque, bueno, vengo de una familia normal y no nos podíamos permitir, ¿no? Cada año, pues, poner todo el dinero para correr, por tanto, pues, gracias a la Cuna, pues, cada año fui escalando hasta llegar al Campeonato de España en 2010. A mitad de temporada 2014 otro piloto no estaba rindiendo como se esperaba y me llamaron a mí. Y bueno, pues hice algunas buenas carreras, que eso me sirvió pues para firmar con Estrella Galicia, que era el equipo que estaba en ese momento, 2014, ganando el Mundial. Cuando realmente arranca el proyecto de circuito, no quedaban pilotos valencianos participando en el Campeonato del Mundo. De ahí salieron la primera jornada de grandes pilotos valencianos. Pues Héctor Barberá, Javier Forés, que todos son pilotos del Mundial, que todavía están en activo. Mi hijo Julián, que también llegó al Mundial, Sergio Gadea, Héctor Faubel, Nico Terol. Después de Aspar, el último campeón valenciano del mundo ha sido él. O sea que si te das cuenta, de la primera jornada salieron como 15-20 pilotos que nos dieron muchas alegrías. Nosotros tenemos una escuela, al igual que tienen ellos, una escuela puramente escuela, y hacemos lo que nosotros denominamos la mini escuela, que además este año pasado ha crecido exponencialmente porque nosotros hemos sido un poco como el conejillo de Indias del centro de tecnificación que antes ha comentado Gonzalo y que es un proyecto de futuro absolutamente alucinante. Y con esa misma estructura de la mini escuela damos servicio técnico, el servicio de pilotaje de motores y de chasis para el centro de tecnificación. Nuestro segundo escalón nosotros lo llamamos entrena y compite, es decir, estos mismos niños o de esta base de niños de la escuela seleccionamos una serie de niños que pasan a formar parte de un equipo con el cual competimos en el campeonato oficial de la Comunidad Valenciana. Hemos vuelto a los circuitos grandes con la Fórmula 4. Lo que hacemos con los pilotos de último año de karting es empezar a rodar con ellos en el monoplaza para prepararlos. Bueno, pues con la intención, como ya empezamos el año pasado y este año volvemos a hacer con 4 coches, participar en el Campeonato de España de Fórmula 4.